la pregunta que nos hacen en esta ocasión es una pregunta interesante, es una pregunta que yo creo que alguna vez de nuestra etapa como cristianos todos nos hemos hecho. Y nos dice en esta pregunta a los jóvenes, ¿por qué Dios a veces no responde las oraciones? ¿Ustedes por qué creen que sea que Dios a veces no responde las oraciones? ¿O será cierto o no? Yo creo que hay que saber cómo pedir, ¿no? Aquí nos dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal vez soy un poco fuerte, ¿no? En esto, pero a veces somos egoístas y a veces creemos que Dios nada más es como si fuera un mago o algo así y que debe de conceder cada uno de nuestros deseos a nuestro tiempo, a nuestra manera, y no es así, ¿no? Debemos de siempre, yo considero en nuestras oraciones, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, creo que muchas veces pedimos mal. Yo les leo Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Bueno, a veces no es la voluntad de Dios lo que le estamos pidiendo y nosotros, bueno, si él es amoroso, ni modo de que nos dé una serpiente, ¿no? Lo que estamos pidiendo, algo bueno. Yo creo que es, bueno, sí es efectivamente esto que ustedes comentan. Dios nunca nos va a dar nada malo. Y entonces, como dice Santiago, ¿no? Hay que saber pedir. A veces, o muchas de las ocasiones en las que no recibimos respuesta a las oraciones es porque a lo mejor estamos pidiendo mal. Y cuando nos hacen esta pregunta, viene a la mente una escena de una película, yo creo que todos los muchachos la han visto, ¿no? La de Spider-Man 3, cuando este cuate, el que es el malo, llega a una iglesia y literal, ¿no? Se hinca en el altar y pide para que maten a Peter Parker y le pide a Dios, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, yo creo que esas son el tipo de oraciones que Dios no responde, cuando obviamente no es algo bueno, cuando no es algo sano, y cuando Dios sabe que aunque Él te lo puede dar, pues tampoco va a ser de bendición para tu vida. Entonces sí, y bien como decía, leías tú yo en la cita, Dios no nos va a dar una serpiente si le pedimos un pez, ¿no? Entonces, yo creo que también hay algo muy importante es el propósito, ¿no? Y hay algo una cita que en lo particular a mí me llama la atención, que es en Primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí hay una frase bien importante que quiero recalcar que dice, conforme a su voluntad. El problema es que a veces queremos aferrarnos a lo que nosotros queremos y no a cuál es la voluntad de Dios, ¿no? El problema es que para los jóvenes, para nosotros, es que muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios y pedimos simplemente lo que creemos ni siquiera lo que creemos, lo que nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos. Y otra cosa que tenemos que saber también es que tenemos que tener paciencia. A veces pedimos las cosas y las queremos en el momento, ¿no? Y tal vez el momento no es el que nos conviene. Dice también en Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Siempre con la voluntad de Dios y sabiendo cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que tener también paciencia, ¿no? Porque no puede ser en el momento a veces. Aparte, a lo mejor y no nos queda claro qué es la oración, ¿no? Muchas veces pensamos que nada más es para pedir y para pedirle a Dios, pero hemos oído mucho que es a platicar con Dios, hablar con Dios. Entonces, una plática pues es de dos, mínimo. Entonces, si tú estás pidiendo, tienes que saber escuchar a Dios también. Sí, y es el problema, ¿no? Que a veces solamente queremos ser escuchados y no atendemos a la voz de Dios. Y se nos complica. Yo estoy seguro que si preguntamos a los jóvenes cuántos saben escuchar la voz de Dios, pues, bueno, tengo miedo de la respuesta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Que también debemos aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nos habla, ¿no? Y nos indica cuál es el propósito y qué es lo mejor para nosotros, pero el problema es que a veces nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, no sabemos discernirla, y a veces cuando llegamos a escucharla, no nos gusta mucho lo que escuchamos, ¿no? Pero sabemos que la voluntad de Dios pues, es perfecta y es buena y agradable, como dice Romanos 12:2, y en ese sentido yo creo que Dios responde a las oraciones conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Ahora, también dice la Biblia, ¿no? Que pedí y os dará. Entonces, puede haber ocasiones en las que a lo mejor tú pidas algo y pues Dios te lo puede dar. El problema es si va a ser eso bueno para ti, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, para
concluir, retomar un poco lo que comentaba yo acerca de la paciencia. Muchas veces nos desesperamos, ¿no? Y porque a veces decimos, pues es que estoy pidiendo algo bueno, ¿no? Por decir, yo creo que en la etapa de la juventud se da mucho, pues estoy pidiendo por la pareja de mi vida, ¿no? Y resulta que, bueno, a los chicos les gusta una chica, a las chicas un chico en específico, y se enfocan en orar por esa persona, ¿no? Cuando lo correcto sería orar por otra, de otra forma, ¿no? Que es decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues Dios, pues dame la que tú mejor tengas para mí. Y yo creo que es también importante saber pedir, ¿no? O sea, no pedir conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestros deseos, sino conforme al propósito y la voluntad de Dios. Y bueno, ¿algo más que quieran comentar? No sé, todo. Entonces, chavos, la recomendación es esa. Dios a veces no responde las oraciones. Decíamos punto número 1, porque a veces no pedimos bien, no pedimos conforme a su voluntad, sino pedimos conforme a los deseos de nuestro corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, el segundo punto sería, para que Dios pueda responder las oraciones, hay que pedir conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y entonces Dios hará grandes obras en nuestras vidas y contestará nuestras oraciones. Y bueno, les agradezco, muchachos, y los vemos en el siguiente video.